en Giros. Malestares como dolor en el abdomen, inflamación, náuseas y vómitos pueden ser síntomas de que su vesícula, hígado o intestinos están enfermos. Antes de practicarse un examen clínico, tome nota de las medicinas que consume y la enfermedad que padece, porque los resultados de las pruebas pueden salir alterados. Si acaba de salir de una infección por COVID, tome nota de los consejos de nuestro naturista para robustecer su salud. Un masaje relajante en la espalda puede aportar tranquilidad al cuerpo y al alma. ¡Inténtelo! Y si quiere darse un gustito, no lo piense más. Le proponemos un arroz con leche sabrosísimo y saludable. Quédese con nosotros, ya iniciamos Giros. Y muy buenos días, feliz martes, arrancando con la mejor actitud. Hola, muy buenos días, bienvenidos, felices de recibirlos en su casa y listos para compartir estas 2 próximas horas. Muchas bendiciones a todos, muchas gracias por acompañarnos, pero iniciamos de una vez el programa de hoy porque el día de la boda es como el día más feliz de nuestras vidas, pero a veces pasan cosas que no esperamos. La famosa entrada triunfal, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ay, Dios mío. Pero es que lo que son cosas que pasan. Pero hay que reírse también, si le pasa a uno, ¿verdad? Vea. ¡Uy! Esa, no, yo ahí no me río. No, yo sí. ¿Se pueden quebrar los dientes? Yo no. Yo si alguien se cae me río, pero es por nerviosismo. Yo también, qué vergüenza. Es que tanta planificación. Ah, ya lo vi, vea. Ay, qué pecado, sí, ese pecadito. La foto triunfal y tome. Es que, ¿por qué? Es que, ¿por qué? Uy, no. No, pero eso ya es porque quiere, ¿va? No. Ya eso es porque quiere. Sí. Tere, yo creo que hay que hacer un ensayito antes, ¿verdad? Ensayar ese tipo de levantines así, para ver si uno también aguanta. Eso siempre termina mal. Eso siempre es... Ay. Ese era Ítalo, creo. Esas son imágenes de mi boda. Es que ¿por qué se ponen creativos? Sí. Creo que hay que ir a la segura. No se ve que tenga la... ¿verdad? Ay, no. Ay, Dios. Pero bueno, ahora sí, cambiemos a imágenes que nos regala la naturaleza. ¿Y qué tal las que ya tienen en este instante? Vean espectáculo. Esto es definitivamente, ¿verdad? Maravilloso, ver el planeta en el que vivimos, pero desde el cielo. Esto sí que inspira. Increíble. Estás viendo ahí los satélites, transbordadores, cohetes y la misma estación espacial. Se graban imágenes del planeta día y noche. Qué hermosas imágenes. Imágenes no muy buenas son de las personas que aún siguen sin hacer conciencia, ya que después de los cierres de bares y restaurantes, muchísimas personas siguen en lugares públicos de fiesta. Si esto pasa en su comunidad, por favor, denuncie. La alerta de un vecino hizo que la Policía Municipal de Escazú llegara hasta el Parque Miravalles, ubicado en el distrito de Huachipelín. Ahí encontraron a 7 jóvenes que tenían montada tremenda fiesta con vista a la ciudad. Nosotros que pasamos por esto, mi mamá sí la vio muy afectada. Y seguramente es porque no han pasado tal vez por algo así, ¿verdad? Entonces no les importa. Yo digo que tal vez tendrían que pasar algo similar para poder tomar conciencia sobre la situación, ¿verdad? Los agentes se encontraron de todo.
Hay que tener mucho cuidado, cuidarse, porque uno mismo es el que busca el peligro, la enfermedad. Uno tiene que cuidarse. Esto está triste. No, la gente no tiene conciencia. Las autoridades reportan y les preocupa un aumento en este tipo de reuniones en sitios públicos, después de la hora de cierre de los establecimientos por la restricción sanitaria. Ellos tienen que respetar las reglas por el COVID. Yo soy una persona que soy capacitada de diabetes y presión alta y recibo quimio. Ellos tienen que cuidar a las personas, a los viejitos. Yo era una de que la mascarilla aquí, apenas me bajaba el bus me la quitaba. Ya ahora no. Por lo mismo, porque ya sé la gravedad de la situación y prefiero mejor ser responsable por mi familia, por mi hijo y principalmente también por mí, ¿verdad? El llamado sigue siendo el mismo. Si usted se da cuenta de una aglomeración, no dude en denunciar al 911. Ya saben, por favor, denuncien. Y les comento que Bomberos de Costa Rica lastimosamente al año atiende más de 100 casos donde las ollas prenden fuego. Si esto sucede, por favor, no les eche agua a estas ollas. De hecho, vamos a ver la nota para que veamos qué podemos hacer en estos casos. Puse unas papas a cocinar, tenía que salir. Entonces salí y me fui. Cuando estaba en Guadalupe me acordé. Entonces me devolví, pero había mucho tránsito, ¿verdad? Duré bastante. Tanto que ya cuando llegué, la olla estaba negra, el humo en la casa, las papas requete quemadas. El relato de doña Sara es más común de lo que se pensaría. Según datos de Bomberos de Costa Rica, por año se atienden más de 100 incidentes de ollas o sartenes con aceite, que tras varios minutos de descuido iniciaron un principio de incendio. Las razones son muchas, pero la mayoría es por distracción o descuido. Se me quemó todo, la verdad, pero sí me ha pasado eso. Se distrae uno. Porque tal vez uno se mete, está entretenido por el teléfono y se le olvida que uno está haciendo lo que está haciendo. Creo que se me ha pasado varias veces. Es que a mí se me olvida. Yo pongamos una olla, me voy para adentro con el fuego prendido y me voy y cuando veo que siento como un humo. Si usted está ante una situación como estas, es importante que sepa cómo actuar en la emergencia. Si tenemos fuego en la cocina de nuestras casas, en un sartén, en una olla con aceite, es muy importante no echarle agua. Esa es la recomendación fundamental. De acuerdo a lo que establece el plan familiar de emergencia, podríamos utilizar un extintor, ¿verdad? A una distancia, aplicamos el extintor, esto ya sofocaría este fuego, o podríamos utilizar otros métodos alternativos, como la tapa, si tenemos la tapa de la olla o una tapa que quede bien, colocarla sobre el sartén o sobre la olla, esto extinguiría el fuego, o utilizar un paño húmedo que esté grueso y que pueda cubrir completamente la superficie. Si yo coloco el paño sobre el sartén o sobre la olla, el fuego se va a extinguir. Que algo tan cotidiano como preparar los alimentos no se convierta en una emergencia que lamentar. Siempre esté muy atento en la cocina y recuerde apagar la estufa y desconectar todos los aparatos eléctricos. Y el hospital de Guapiles fue uno de los centros médicos donde se detectaron uno de los primeros casos de coronavirus en el julio pasado. Pero es importante ver cómo está la dinámica. Estamos con la doctora Iliana Musa del Centro de Salud. Doña Iliana, buenos días. Buenos días Ítalo, buenos días a todos los televidentes. ¿Cómo se han manejado estos casos de coronavirus ahí, doctora? Bueno, como el resto de los hospitales del país, esto fue algo bastante imprevisto, inesperado, que nos sometió a múltiples retos. Transformarnos como hospital fue el primer reto. Un hospital pequeño, un hospital de 129 camas, que ha tenido que irse reconvirtiendo, irle restando espacios al resto de las enfermedades para atender al COVID.
En este momento tenemos cerca del 30% de todas nuestras camas utilizadas por COVID. Y esto ha generado un reto muy, muy importante. Hemos trasladado personal administrativo, hemos dejado de hacer algunas actividades, lamentablemente, porque es imposible abarcar todas las necesidades de los usuarios y atender además el COVID. Pero bueno, nos hemos organizado de la mejor manera. Esto ha requerido una altísima inversión de recursos, una reorganización de todo y de verdad, un gran reto. Actualmente, ¿cuántos casos de COVID tienen en Salón y también en la UCI, doctora? Bueno, nosotros no tenemos UCI. Nosotros, al ser un hospital periférico, tenemos hasta camas moderadas. De hecho, ya vamos a habilitar camas severas, que se suponía nosotros no debíamos manejarlas en un inicio por la capacidad, pero nos hemos tenido que reinventar y adquirir equipo y nuestros profesionales prepararse para el manejo de pacientes más severos por el colapso que ha tenido la estructura de manejo, sobre todo de pacientes críticos, de pacientes de UCI. Nosotros en este momento contamos con 18 camas de pacientes moderados, la cual está llena. Pacientes leves, tenemos un poquito, tenemos 15 camas y en este momento tenemos 13 ocupadas. Y tenemos además un área de sospechosos, un área de confirmados, que entre ambos pueden llegar los 18 pacientes, entre confirmados y sospechosos. Entonces, al final, estamos manejando un promedio de 40, 42 pacientes por día, que genera, pues, nosotros tenemos 129 camas, como le decía. Esto genera, pues, la tercera parte de toda nuestra población de pacientes ocupada por COVID. ¿Cómo hacen cuando tienen que trasladar a estos pacientes a hospitales más equipados, doctora? Ok, esto se hace lo que conocemos como un incidente. Primero nos comunicamos con un centro, el Centro de Coordinación de Traslados, que está unificado a nivel nacional, está centralizado. Estos compañeros, ¿qué hacen? Ellos conocen toda la ocupación hospitalaria del país, por categorías, por camas UCI severos, UCI críticos, por severos, moderados, leves. Depende de la condición, ellos saben qué ocupación tenemos todos los hospitales del país. Y dependiendo de la cantidad de pacientes que están a la espera para ocupar una de esas camas, de la condición del paciente, nos indican si podemos trasladarlo o no podemos trasladarlo. Hay dos formas de trasladar pacientes. Una con un equipo nuestro, que se denominan equipos ARTE, que son personas de médico, terapista respiratorio, enfermera, un asistente de pacientes, un equipo que se conforma debidamente preparado para salir del hospital de Guapiles a llevar hacia otro centro nuestros pacientes. Y la otra modalidad son los equipos Prime, que es un equipo que es de San José, del CEACO, está debidamente capacitado y son personas altamente entrenadas, especialistas, que vienen a recoger ese paciente que se encuentra en condición crítica a nuestros centros, ya sea por vía aérea o por vía terrestre. Así es como se coordina. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad a mantener las medidas, lavado de mano, distanciamiento? Bueno, tal vez no de la manera que uno esperaría, debido a que pues tenemos el impacto, ¿verdad? Yo digamos que vivo en la comunidad, sí puedo ver, por ejemplo, el comercio bastante responsable. No obstante, todavía vemos circular personas sin su mascarilla por la calle, entrar a veces a un supermercado, tratar de entrar porque los detienen, o están en tertulia en diferentes sitios abiertos sin mascarilla. Personas jóvenes que lamentablemente pues no están tomando la importancia, la relevancia y tomando en cuenta que la capacidad de nosotros como hospitales se está agotando. Y esto es muy importante y esto hay que hacer un llamado serio a la comunidad. En el resto, la comunidad ha tenido una respuesta hacia el hospital increíble, ¿verdad? En lo que es cooperación, que podemos conversar de eso más adelante. Pero sí, las medidas, sí hemos visto que el uso de la mascarilla en determinados momentos a nivel externo no es el mejor. Dentro de las instituciones sí uno observa que la totalidad de las personas en bancos, aquí mismo en el hospital,
sí se utiliza, se usan las medidas de distanciamiento, pero ya a nivel de comunidad uno sí ve algún uso inadecuado de estos mecanismos. Tal vez esas personas jóvenes no piensan en sus papás, en sus tíos, en sus abuelos. Hay muchas personas en centros médicos que no se quieren vacunar. ¿Ese es el caso también de Guapiles? ¿Perdón? Hay muchas personas en centros médicos que simplemente no quieren vacunarse. ¿Es el caso también de Guapiles, doctora? Sí, bueno, sí, el hospital cooperó recientemente en un proceso de vacunación y sí nos dimos cuenta que hay muchas personas que tienen mitos, porque son mitos. La vacuna está basada en un proceso riguroso, científico. Y pues lo que podemos tener el resto de las personas son mitos, son creencias. Y realmente pues es importantísimo en este momento instar a todas las personas a que acepten la vacunación. Necesitamos que Costa Rica esté completamente vacunada, que hagamos esta inmunidad de rebaño que tanto necesitamos para dejar de ver con tanto dolor los fallecimientos de tantas personas y el dolor de tantas familias. Le agradezco mucho, doctora. Muchísimas gracias por estos minutos. Con gusto. Bien, y una de las cosas que llama la atención en nuestro país y que verdaderamente ha despertado mucho interés son los centros básicos de atención de COVID. Pero ¿cómo funcionan? Precisamente de esto vamos a hablar. Hoy está con nosotros justamente don Alexander, la Comisión Nacional de Emergencias. Don Alexander Solís, siempre es un gusto para nosotros recibirlo aquí en nuestra casa. Gracias por sacar el tiempo. Muy buenos días. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio y también para que muchas personas conozcan esta opción que la hemos tenido desde el mes de mayo, junio aproximadamente del año anterior, en diferentes partes del país, y aún tenemos 3 operando y podríamos ampliar a más si fuese necesario para que las personas puedan hacer el aislamiento preventivo. Exacto, ¿qué son, don Alexander? ¿Cómo funcionan? Para a lo mejor la gente que no tenga mucha afinidad o no haya conocido bien del tema, ¿de qué se trata? Bueno, en realidad el centro de cuidado básico lo que nos permite es poder tener un espacio para que las personas que no tengan condiciones en sus viviendas o incluso que no quieran arriesgar a sus familias. Por ejemplo, si viven muchas personas dentro de la misma casa, si no se tiene un cuarto donde la persona pueda estar aislada cuando tiene el diagnóstico positivo, que ese cuarto tenga un baño para esa persona en específico, puede optar por irse a un centro de cuidado básico y ahí tenemos un personal contratado, es decir, no es que las personas llegan y tienen que autogestionar sus cuidados, sino que hemos contratado un servicio especializado donde hay personal de enfermería, hay una administración, se tienen los servicios de lavandería, de alimentación, también hay un enlace con la Caja Costarricense de Seguro Social para que las personas pues estén monitoreadas con sus signos vitales, su evolución, y si hay que hacer un traslado a un hospital pues se haga tempranamente, que eso es muy importante también cuando se requiere asistencia, llegar tempranamente al hospital. Ahora, ¿cuántos centros de estos hay en este momento en el país y a cuánta gente albergan cada uno de ellos? Bueno, estos centros nosotros en el primer momento habilitamos algunos en San José, habilitamos en la zona norte, en este momento tenemos 3 operando. Uno está en Limón, otro está en Parrita y recientemente hemos abierto otro en Santa Lucía, en Heredia, en Barba de Heredia. Normalmente hacemos un convenio con alguna organización, por ejemplo en Limón es con la Iglesia Católica en Pueblo Nuevo, en el caso de Parrita es con la Universidad Tecnológica, en el caso de Barba es un centro de hogares CREA, que se acondicionan para que sean un lugar también seguro y confortable para que las personas puedan pasar ahí su periodo de aislamiento. Hemos inventariado en el país aproximadamente capacidad para unas 10,000 personas, sin embargo tenemos en este momento habilitado espacio para 70 personas y 10 personas que están ahí en esos sitios. Ahora, usted decía que tienen entonces enfermeros, tienen gente, digamos, para cada una de las atenciones, todo bien organizado para que uno tenga todo cubierto en cuanto a las necesidades. Sí, en realidad en el sitio se llega a recibir esa atención. ¿Por qué? Bueno, porque esta enfermedad es muy delicada, es altamente contagiosa, entonces no podemos poner en manos de cualquiera los cuidados de las personas que están positivas. Se requiere equipo de protección personal, se requiere
unos cuidados especiales, el manejo de los desechos bioinfecciosos, todo eso está incluido en la administración de estos centros de atención y de cuidados básicos. Ahora, ¿cómo deciden quiénes pueden permanecer en estos centros, don Alex? Bueno, usualmente parte de una orden sanitaria, ¿verdad? Cuando la persona tiene el diagnóstico positivo, el Ministerio de Salud evalúa esas condiciones o la Caja Costarricense de Seguro Social y nos informan que se va a remitir una persona a ese centro. Les proporcionamos un transporte también para que puedan ser llevados a ese sitio. Quizá una de las condiciones que sí es importante aclarar es que no tenemos ropa para el sitio, es decir, no se coloca una ropa, no se le otorga una ropa especial, sino que las personas deben llevar sus enseres personales, ¿verdad? Tanto de higiene, pues cada quien tendrá sus gustos, igual se puede proveer, pero la ropa sí, y se le da el servicio de lavandería. También las personas, por voluntad propia, pueden indicarle a la autoridad sanitaria o al médico cuando le dan el diagnóstico y decirle, miren, no tengo condiciones para estar aislado en mi casa, prefiero que me den atención en un sitio de estos y con mucho gusto se le hace el transporte y se registra en el sitio. Ahora, ¿hay algún tipo de requisito? ¿Uno tiene que demostrar algo, digamos, para poder realmente hacer uso de estos servicios? No, yo creo que el requisito principal aquí es tener uno la responsabilidad de estar en un lugar donde pueda no contagiar a otras personas. Yo creo que eso es lo fundamental. Hay personas que a veces no tienen condiciones físico-ambientales en la casa para poder permanecer, o bien tienen la tendencia o la necesidad de salir a buscar asistencia, alimentación, medicamentos. Entonces la idea es que esas personas puedan tener ese apoyo cuando tienen un diagnóstico positivo. Ahora, este beneficio, ¿verdad? Porque considero que definitivamente es un beneficio, esta posibilidad de sacar a la persona que está infectada en este momento, realmente es un método importante para poder hacer contención con respecto a todo el resto del hogar. A veces hay familias bastante grandes. Bueno, nosotros en realidad tuvimos experiencias muy exitosas y las seguimos teniendo. Por ejemplo, en el primer momento, cuando arrancamos con esto, fue el primer brote que tuvimos en un asentamiento informal en San José, densamente poblado, y ahí aparecieron los primeros 4 casos. Movilizamos más o menos a 20 personas entre los 4 casos y sus contactos, y eso nos evitó pues tener en mayo, junio un brote importantísimo en ese asentamiento informal, y así en diferentes partes del país. Lo más importante es el cuidado que damos a nuestra familia, o sea, es aceptar que podríamos arriesgar a personas de nuestra familia que salen a trabajar. Bueno, ahorita no salen a estudiar porque está suspendido el ciclo lectivo, claro, pero que hace unas semanas podían salir a estudiar también, o que requieren salir a abastecerse, y eso podría generar más contagios. Entonces, esta es una forma de hacer esa contención primaria donde realmente se puede evitar la contención que es en la comunidad. Ahora, usted bien decía que en el primer momento, ¿verdad? El año pasado habían más centros de este tipo. En el momento que fueron reduciéndose los casos, me imagino fueron cerrando. En este momento, ¿cuál es la proyección o cuál es la visión con respecto a esto, don Alexander? Bueno, nosotros mantenemos abierta la posibilidad de utilizar más de estos espacios según se requieran en las localidades. Hay un plan de trabajo que se anunció la semana anterior que incluye el aumento también en el tamizaje, en la cantidad de pruebas que se van a hacer, tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria, y eso nos va a permitir identificar más casos que pueden ir a estos sitios. Como le dije antes, nosotros hemos inventariado capacidades para poder tener en estos centros de atención a unas 10,000 personas. Esperamos no llegar a usarlas realmente, ¿verdad? Pero sí queremos que todas las personas que sientan que si no hay condiciones en el lugar donde viven para poder hacer ese aislamiento sin arriesgar a su familia, a sus vecinos, pueden recurrir a esta opción para que puedan estar muchísimo mejor atendidos, evitamos el contagio en la comunidad y además logramos un monitoreo también de estas personas para poder tener un mejor pronóstico si tienen que llegar a un hospital. Ahora, el año pasado también se dio la posibilidad, o más bien se instalaron varios albergues, por decirlo de alguna manera, en diferentes comunidades, precisamente para no abarrotar los hospitales con más gente que no necesitaran de este tipo de servicios. ¿Aún quedan de estos albergues? ¿Cuál fue la experiencia? No, realmente los albergues como concepto de albergue lo tuvimos que implementar como una medida de extrema urgencia, sobre todo con el brote de la zona norte, que era brotes que se dieron en fincas de trabajadores,
en fincas agrícolas, perdón, donde usualmente los trabajadores viven en unos baches, en unos cuartos múltiples, ¿verdad? A veces en condiciones de hacinamiento, y entonces eso nos permitió llevarlos hasta algunos albergues. En esos casos utilizamos la modalidad de contratación de servicios. En otros casos, estas personas, como estaban únicamente positivas, no estaban presentando síntomas, ¿Sí? Muchos de ellos eran jóvenes, trabajadores con buena condición física, ellos mismos gestionaban su estadía, y esa es la modalidad que conocemos como albergue, que es lo que usualmente manejamos en la atención de una emergencia. En este caso, por las condiciones particulares de las personas que llegan ahí, las características de la enfermedad, hemos optado por condiciones distintas. Aquí hay una cama, hay servicios sanitarios, en algunos casos hay habitaciones para 2 o 3 personas, en otros casos son un poquito más grandes, pero sí tenemos unas condiciones diferenciadas porque estamos hablando de personas que tienen en este momento un riesgo para su salud y que deben dársele cuidados especiales. Ahora, en los centros específicamente básicos de atención COVID, digamos los que quedan en este momento, aproximadamente ¿cuánto es el tiempo de estadía de los pacientes? Sí, eso depende mucho de cómo evolucionen, pero en general nos preparamos para que estén entre 15 y 21 días. Muchas veces pasan 7, 10, 14 días, pero va a depender mucho de cómo evolucionen sus síntomas y el seguimiento que se les está haciendo también de sus condiciones de salud. Ahora, eventualmente pudieran tener familiares, es decir, por ejemplo, si hay un padre y una hija, ¿pudieran estar en el mismo momento, digamos, porque las condiciones sí lo ameritan así? Sí, hemos tenido ese tipo de casos, incluso tuvimos un centro de estos en Esparza, que eran tipo habitaciones, entonces sí podía hacerse una movilización de varias personas de una misma familia, si estamos hablando de personas positivas o contactos cercanos, entonces es muy, muy posible. Don Alex, están preguntando en las redes, ¿verdad? Preguntando a dónde se comunican si alguna de las personas necesita ir a un centro como este. Incluso están preguntando, usted bien lo mencionó ahora, pero la alimentación depende, ¿la dan ustedes también en este caso? Sí, correcto. Las personas que estén en estos centros van a tener el servicio de alimentación, lavado de ropa, se coordina con la Caja Costarricense de Seguro Social el tema de los medicamentos, el seguimiento que se le hace a la persona también nos permite tener un enlace directo con el SENDEIS, que es el que da el servicio de telemedicina, y como decía antes, si hay un deterioro en los síntomas de la salud del paciente o de la persona que está en el centro de atención, inmediatamente se puede coordinar con el hospital para que pueda recibir una atención de un mayor nivel si así fuese necesario. Otro de los temas que también genera muchísima expectativa, evidentemente, son las vacunas, ¿verdad? ¿Cómo va este proceso y cómo va, digamos, el ingreso de nuevas cantidades de vacunas? Bueno, cosas importantes acá de mencionar. A la Comisión de Emergencia nos corresponde el proceso de adquisición de las vacunas. El programa de vacunación es liderado por la Caja Costarricense de Seguro Social, comunidad ejecutora, y fiscalizado por el Ministerio de Salud. Digamos que ese es el orden más general. Esos son los gestores en cada una de esas situaciones. Sí, entonces nosotros nos encargamos de todo el proceso de la compra y recepción de las vacunas. A este momento llevamos prácticamente 1.900.000 vacunas recibidas de los 9 millones que están, de los 9 millones que están contratados. Eso nos da la posibilidad de más o menos vacunar a 4,5 millones de costarricenses. Ya se supera, la semana anterior se superó el 1.200.000 dosis, creo que ayer u hoy tendrá que salir el corte de la caja de la aplicación de dosis, de modo tal que lo que está quedando en reserva es lo que se requiere para una semana, únicamente para la contingencia en caso de que el avión no llegue, de que pase alguna circunstancia, pero se está tratando de lograr la mayor cobertura posible de vacunas, y el mes de mayo, que es un poco lo que la gente le genera más ansiedad, ¿verdad? En el mes de mayo es el mes que hemos recibido la mayor cantidad de dosis, ¿verdad? Casi 800.000 dosis hemos recibido durante el mes de mayo. ¿Cuántos están vacunados en el país ya con las 2 dosis, aproximadamente? Anda por el 500.000 de personas con las 2 dosis aproximadamente. Ahora, evidentemente con esta cantidad de gente contagiada de edades más jóvenes, ¿verdad? La perspectiva de muchos es decir, bueno, deberían de estar vacunando a todos sin importar la edad, pero ¿esto llegará a algún punto? ¿Van a seguir con el mismo criterio organizado desde el puro principio? Bueno, existe un grupo de especialistas del más alto nivel que está conformado
coordinado por especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de Salud, que es la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Yo creo que todos los costarricenses sabemos, se definieron cinco grupos en función del riesgo para la vida y las actividades que se realizan en función de criterios de salud pública. Conforme hemos ido avanzando, se cubrió el grupo 1, que es el de personal de primera respuesta a la emergencia, personal de salud. El grupo 2 también se está en algunos lugares ya totalmente cubierto, y se han ido haciendo algunas adecuaciones bajo criterios de salud pública que permitan proteger a la mayor cantidad de personas. Ahora, ¿será necesario comprar a otras casas farmacéuticas, otras marcas de vacunas, o está previsto quedarnos con ambas, con las dos que tenemos en este momento? Lo que pasa, Patricia, es que este proceso las negociaciones arrancaron en agosto del año anterior. Los contratos que firmamos, gracias a Dios, adelantadamente, los firmamos entre septiembre y octubre, y por eso estamos recibiendo vacunas ahorita, por eso estamos entre los primeros países en avanzar en la vacunación. Sí. Y además hay criterios de calidad que, bueno, escapan a mis competencias, pero que es todo un análisis científico que se ha hecho de las vacunas que en ese momento eran más seguras para poder comprar nosotros. Hicimos compras que se denominan por la Contraloría General de la República a riesgo. ¿Qué significa esto? Que nosotros pactamos la compra de vacunas cuando estaban en la fase de prueba, ¿verdad? Entonces, pero eso era necesario para poder darle al país las vacunas. De lo contrario, estaríamos en este momento dependiendo de lo que nos puedan donar, de lo que pueda quedar de saldos en otros países. Sí. Entonces, nosotros tenemos asegurado durante todo el 2021 las vacunas para 4,5 millones de costarricenses. O sea, pudiéramos pensar que este año vamos a tener esas 9 millones de dosis, digamos, en nuestro país, o pudiera ser que brinquen algunas su llegada al 22. Según los contratos y como se van cumpliendo los cronogramas, nosotros estaríamos recibiendo esa cantidad de dosis durante este año. No descartamos, porque es un proceso permanente, es decir, hay un equipo de gente que está negociando con otros países, solicitando donaciones, incluso hemos pedido oficialmente, formalmente al presidente de los Estados Unidos gestionar un adelanto de las vacunas, es como una especie de préstamo, según lo entiendo yo, que nos permita acelerar el proceso. Durante estos meses también hemos ido adecuando los contratos con las empresas. Algunos han accedido, por ejemplo, Pfizer ha accedido a asignarnos 3 millones de dosis más. Hemos hecho 2 adendas más al contrato entre marzo y mayo aproximadamente. Hicimos 2 adendas al contrato que nos permitió insertar 3 millones más de dosis. Esto no significa que con el mecanismo COVAX o con AstraZeneca no hayamos hecho lo mismo. Lo intentamos, pero bueno, no fue posible por estos otros 2 mecanismos. Pfizer sí nos habilitó más dosis, y el equipo del Ministerio de Salud sigue trabajando con las demás empresas para que en el momento que tengan disponibilidad también nos puedan asignar más dosis. Ahora, don Alexander, ¿cuál es su evaluación con respecto a las restricciones, digamos, de circulación intercaladas, verdad? ¿Cómo ha funcionado hasta el momento? Bueno, realmente no cabe duda que la reducción de la movilidad es una de las herramientas fundamentales. Sin embargo, necesitamos poner más de nuestra parte. Necesitamos asumir más el compromiso. De hecho, mañana vamos a hacer vamos a participar, porque en realidad es un movimiento de muchos sectores. Yo no sé decir de dónde salió el Frenar la Ola, pero es un movimiento maravilloso donde vamos a participar como ciudadanos, como ciudadanas, para asumir ese compromiso por Costa Rica, para el mundo, de frenar la ola. Y eso es lo que nos hace falta, porque no solamente las medidas nos van a llevar a este control. Yo lo dije el otro día en conferencia de prensa y me salió bastante caro. No solamente con medidas restrictivas logramos salir adelante si no hay un cambio de actitud. Sí, de nada nos sirve cerrar el país, paralizar absolutamente todo, si la gente no cambia la actitud. Mucha gente se está contagiando en la casa, muchísima gente, o en fiestas, en actividades sociales, clandestinas, muchas de ellas, y entonces ahí es donde realmente tenemos nosotros que asumir esa responsabilidad. Mucha gente, y conozco casos, obviamente no los puedo decir, sí, pero conozco casos de gente que está con un diagnóstico positivo
y sale y entra de la casa y va a la pulpería y regresa Positivos. y visita familiares y saben que están positivos. Sí, Y eso es eso mismo. Irresponsabilidad Es total. Y ojalá fuera solo para uno, pero la irresponsabilidad es con la comunidad. Ahora, muchos expertos están comentando que a lo mejor ya estamos, ¿verdad?, en ese inicio de bajar ese pico de la ola. Pero ¿cuál es verdaderamente la recomendación? Porque no hay que cantar victoria. Cantamos una victoria maravillosa anteriormente y el tiquete nos salió bastante caro. Sí, tal vez uno a veces trabaja esto mucho por los números, ¿verdad? Nosotros llegamos a 8.400 casos aproximadamente en el pico que tuvimos en la segunda ola y en esta estamos superando los 17.000 casos. Llegar de 3.000 a 8.000 nos tomó 12, 14 semanas el año pasado. Llegar de 4.000 a 17.000 nos tomó 5 semanas, 6 semanas este año. Entonces, ese ascenso casi exponencial realmente genera un impacto muy fuerte en el sistema hospitalario. Entonces, puede ser que nosotros estemos viendo cómo bajaron 100, 200, 300, 500 casos esta semana y ojalá bajen otros tantos la próxima semana, pero el impacto en el sistema hospitalario se va a prolongar por 3, 4 semanas más. Claro. Y hasta que no lleguemos a las condiciones que teníamos en febrero, iniciando marzo. ¿Cuáles eran? ¿Cuántos casos hablábamos de internados en la UCI? Porque es que a uno ya se le olvidó que esos nos alarmaban y los de ahora, es decir, son mucho mayores. Sí, ahorita andamos por el orden de 500 casos, en ese momento andábamos por 100, 200 casos aproximadamente. Hablando en menos de la mitad. Estábamos hablando de 300, 400 casos diarios de promedio semanal, ahorita andamos por el orden de los 2.500 de promedio semanal. Entonces realmente nos queda mucho camino que recorrer, pero sobre todo mucho aporte individual, familiar, comunitario para poder frenar la ola. Don Alexander, con respecto a la vacunación, ¿va a haber algún cambio en el tiempo? Porque se hablaba de que ya no íbamos a esperar las 3 semanas, sino que más bien se iba a vacunar a mayor parte de la población en primera dosis y esperar 12 semanas para la segunda dosis. ¿Esto ya es oficial? ¿Todavía se está manejando tomar la decisión? Bueno, son criterios, como le decía antes, más de los epidemiólogos, de los virólogos. Pero todavía no hay participan. ninguna decisión al respecto. La vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, sí está para 12 semanas, de acuerdo con el esquema, y es muy posible que eso ya comience a implementarse. Ya es algo que está discutiéndose en la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, porque según nos han mencionado los expertos, hay suficiente evidencia de la ventaja que esto pueda tener. Eso va a ayudar también al proceso de aceleración. Bueno, y va a dar una mayor cobertura más rápida, por lo menos en primera dosis, a gran parte de la población. Exacto, es según lo que nos ha indicado el ministro Salas, las vacunas que nosotros disponemos generan una gran protección en la primera dosis. Y aquí el llamado también a todas las personas a vacunarse. No tenemos, vean, ayer vi un posteo de una persona conocida, por lo menos en su cantón, que hablaba de una de las teorías de conspiración, y es que hay metales pesados y que si uno se pone un metal en el brazo se le pega. Hay suficiente evidencia científica para descartar todo eso. Realmente, como dicen por ahí, no hay que comer cuento. La vacuna da muchísimo mayor protección, no hay que confiarse, todavía no hay que liberar todas las medidas de protección individual que estamos usando, porque necesitamos seguirnos protegiendo, pero la vacuna da la protección que necesitamos para salir más rápido de esto. Y para que el impacto, por supuesto, del virus no sea tan grande y no abarrotemos los hospitales, además. Sí. Ahora, don Alexander, mañana este evento, ¿verdad? Esta invitación para frenar la ola, que es lo que todos queremos. ¿Quiénes van a participar? ¿Cómo podemos invitar? ¿Cómo puede participar la gente que en este momento diga, bueno, yo también quiero apoyar en este sentido? Bueno, todas las instituciones hemos asumido también esa responsabilidad a partir de este movimiento de múltiples sectores que se generó. La idea es que todos vistamos una prenda blanca, una camisa blanca, un pañuelo blanco, que pongamos una bandera blanca en el vehículo y a mediodía vamos a paralizar el país por 1 minuto como un homenaje a todas las personas, familiares de personas que han perdido la vida en esta terrible emergencia. Es una situación muy dramática, porque además las personas que pierden un familiar, siempre es muy doloroso eso, sí. Pero las personas que pierden un familiar por COVID sufren más todavía, porque es que ni siquiera existe la oportunidad de despedirse de esa persona.
Entonces, y muchas veces son personas que uno dice, no tenían que irse ya. Esta enfermedad se la llevó y se contagiaron de la forma más absurda. Por eso es que tenemos que asumir todas y todos esa responsabilidad, generar ese compromiso con el país, con el mundo entero, porque todo el mundo está viviendo esta enfermedad, y frenar la ola. Asumamos el compromiso. Simbólicamente, mañana vamos a participar en este acto y le vamos a decir al país y al mundo, y a todos los que no quieren hacer caso también, que somos más los que queremos frenar la ola. Perfectamente. Don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, como siempre es un placer, muchísimas gracias de verdad, y gracias por hacer este llamado, y esperemos que el freno de la ola arranque y al 100, ¿verdad? No desde mañana, desde hoy en este instante, generando la conciencia necesaria en cada uno de nosotros. Que pase un feliz día. Gracias, igualmente. Ojalá frenemos en raya esa ola. ¿Cómo no? Ítalo. Ese dolor punzante de estómago, esa inflamación que también viene acompañada con vómitos, puede ser que su páncreas, su vesícula o alguno de los órganos esté enfermo. Tenemos al doctor Eduardo Sáenz, cirujano oncólogo y cirujano patobiliar. Bienvenido, doctor. En casos de inflamación abdominal, pueden ir acompañados también de una peritonitis, un quiste. Sí, muy buenos días. Agradecer el espacio y saludo a todos los televidentes del programa Giros. Sí, bueno, el aparato digestivo es un sistema muy complejo donde interactúan diferentes vísceras o órganos sólidos y órganos huecos, en donde se producen muchísimas secreciones y en donde una de las principales funciones evidentemente es el proceso de la absorción y el metabolismo de nutrientes para poder realizar todas las funciones metabólicas, así como también se producen hormonas que pueden tener efectos en diferentes partes del cuerpo. Entonces estos órganos pueden producir ciertos síntomas, ¿verdad? Que pueden ser síntomas agudos, ¿verdad? Y síntomas agudos en menos de una semana, que nos pueden estar avisando de alguna situación que amerite una cirugía urgente, y eso es lo que usted habla como peritonitis, ¿verdad? Que es una inflamación de un tejido que envuelve los órganos. Hay diferentes tipos de peritonitis. Pero también podemos tener dolores más insidiosos, subagudos o crónicos, en donde también nos pueden revelar alguna enfermedad benigna que ocupe un tratamiento específico, o que podría ser la manifestación inicial de un tumor de estos órganos que amerite algún abordaje más agresivo quirúrgico. Doctor, ¿qué activa ese dolor abdominal en forma súbita? Sí, bueno, en la inervación de los órganos intestinales, ¿verdad? Como yo les decía, eso está envuelto por una membrana que se llama peritoneo, que tenemos un peritoneo parietal que está en esta zona, en la pared abdominal anterior y posterior, y también tenemos un peritoneo que envuelve las vísceras. Aquí tenemos terminaciones nerviosas, ¿ok? Filetes, que son del sistema simpático y el sistema parasimpático. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, alguna distensión, por ejemplo, del colon, nos puede producir un tipo de dolor más visceral, ¿ok? O del sistema parasimpático. Sin embargo, si se nos perfora la vesícula, el colon, por ejemplo, el apéndice, una apendicitis, que es algo muy frecuente en los salones de urgencia, nos va a irritar esta membrana, que es lo que ustedes llaman peritonitis, y nos da un dolor somático, que es ese dolor a veces que el paciente siente que no se le puede ni tocar literalmente el abdomen. Doctor, punzante, ¿verdad? Que hay que salir corriendo al hospital. Es correcto, exactamente. Doctor, el dolor de estómago o la inflamación también pueden ir acompañados de ganas de vomitar. Es correcto. Hay muchas entidades que el dolor se asocia a náuseas. Típico, por ejemplo, la inflamación del páncreas, la inflamación aguda del páncreas, lo que se llama pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, que normalmente es por piedras de la vesícula que migran y irritan aquí en la cabeza del páncreas y activan una cascada inflamatoria que produce sustancias en el torrente sanguíneo, produce un dolor muy importante irradiado a la parte izquierda de la pared dorsal, y 95% de las veces asocia a vómitos, ¿verdad? Entonces, por una irritación de estos factores de inflamación. Sin embargo, también podemos tener algunas situaciones, por ejemplo, inflamación en el estómago, que es esto que está acá, que tiene una forma de bota, es una estructura, una víscera con forma de bota, en la cual podemos tener, por ejemplo, una gastritis aguda por algún evento estresante, llámese por alguna enfermedad asociada o algún evento de estrés,
y nos produce un dolor aquí en el epigastrio o la boca del estómago, como conoce la gente, asociado a náuseas y vómitos. Entonces, son síntomas que pueden venir acompañados del dolor. Doctor, cuando el malestar viene del hígado, ¿cómo avisa el cuerpo? Sí, bueno, el hígado es una estructura, es un eje fundamental en el metabolismo de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Normalmente pesa entre 1,5 kg, 2 kilos y tiene más de 1000 funciones. El hígado tiene aquí una envoltura de una cápsula que se llama cápsula de Gleason, que es una extensión de la misma membrana peritoneal que les nombré inicialmente. Cuando el hígado se distiende, ¿verdad?, o se inflama, por ejemplo, una hepatitis viral, esta membrana se estira y eso produce un dolor normalmente en el lado derecho, porque el hígado está en la parte derecha alta del abdomen. Entonces, un dolor ubicado en esta zona que puede irse inclusive un poquito para atrás. Y cuando uno toca y lo examina, explora al paciente y toca un hígado palpable, doloroso, es lo que llamamos como signo de Gómez. Entonces, el hígado es ese tipo de dolor cuando está distendido, cuando está como a presión, produce dolor. O, por ejemplo, cuando se nos hace un acúmulo de pus dentro del hígado, lo que se llama un absceso, también nos puede producir un dolor importante en esa zona, por ejemplo. ¿Se podría uno palpar fácilmente el hígado, saber si está inflamado el hígado de uno, doctor? Cuando el hígado está inflamado, normalmente se puede palpar hasta 5 centímetros debajo de la costilla, ¿verdad? Porque la primera porción del hígado, por decirlo acá, casi los 2/3 superiores están cubiertos por la caja torácica. Entonces, cuando el hígado está inflamado o cuando está grande, por ejemplo, una cirrosis, que es una enfermedad crónica del hígado, podemos palparlo hasta 5 o 6 centímetros debajo de la costilla. Entonces nos dice, este paciente tiene una hepatomegalia y eso nos obliga a empezar a estudiar a este paciente. ¿Cuáles son los síntomas de un problema del hígado, doctor? Sí, bueno, tenemos múltiples, digamos, afectaciones en el hígado, tanto primarias per se del hígado, o sea, que nacen ahí, o secundaria de otros órganos, porque el hígado es un filtro donde toda la sangre del intestino, tanto grueso como delgado, por una vena que se llama porta, pasa por acá y después va al torrente sanguíneo. Entonces es un ente donde puede tener diferentes patologías, pero normalmente la molestia básica es el dolor, ¿verdad? En el lado derecho del abdomen alto, como yo les decía, signo de Gómez, ¿verdad? Como las hepatitis virales, por ejemplo. Existen diferentes tipos de hepatitis, hay hepatitis alcohólica, hay hepatitis autoinmune, etc. O también que se palpe una masa, o sea, que palpe una irregularidad, que eso ya es manifestación ya sea de un tumor del hígado. Esto no es normal, ¿verdad? Exactamente. Pérdida de peso, fatiga, anemia inexplicable, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando el hígado ya tiene alguna alteración en el metabolismo de las bilirrubinas, o sea, lo que hablamos de la bilis, ¿verdad? ¿Ok? Podemos ponernos amarillos, lo que se llama ictericia, o sea, los tegumentos a las pieles o los ojos amarillos. Entonces uno dice, hay un problema en el hígado. Bueno. ¿Qué exámenes me tengo que hacer para saber si mi hígado está enfermo, doctor? Y bueno, básicamente existe lo que se llaman pruebas de función hepática, ¿verdad? Entonces el hígado, como les decía, tiene más de 1000 funciones, entonces uno tiene un parámetro básico que es, por ejemplo, las pruebas de síntesis hepática, pruebas de excreción hepática, por ejemplo. Entonces tenemos lo que son las enzimas hepáticas, las pruebas de coagulación, todos los factores de coagulación para que nosotros podamos, si nos cortamos un dedo, no nos desangremos. El 99%, 95% se producen en el hígado, por ejemplo. Es un test que nosotros utilizamos para ver si ese hígado tiene capacidad de síntesis. También tenemos otros tipos de pruebas como la albúmina, los niveles de bilirrubina, que nos van a decir a nosotros qué tanta capacidad de excreción, de síntesis tiene o no ese hígado. Eso desde el punto de vista de exámenes de laboratorio. Pero también podemos utilizar exámenes de imágenes, que lo más básico y costo-beneficio es el ultrasonido, que nos permite en un órgano sólido como esto buscar alguna alteración que nos haga sospechar, por ejemplo, si hay un tumor o no, o si hay un nódulo sospechoso o no. Hay muchísimas personas que tienen que tomar muchísimas pastillas, doctor. ¿Esto cómo afecta al hígado directamente? Sí, claro. El hígado, entre todas sus funciones, tiene lo que es la desintoxicación. Y parte de eso es el metabolismo de muchos fármacos que nosotros ingerimos. Por ejemplo, antiinflamatorios, antibióticos, esteroides, fármacos, por ejemplo, la quimioterapia. Hay quimioterapia que tiene que pasar al hígado para metabolizarse y producir un segundo activo, por ejemplo, por un sistema enzimático que es el citocromo P450. Entonces, hay muchos fármacos que pueden afectar el hígado, ¿verdad? Por ejemplo,
alguno de las pacientes que tienen cáncer de mama, por ejemplo, que consumen una pastilla por 5 años, ¿verdad? Pueden aumentar la grasa en el hígado, por ejemplo. Entonces, los fármacos sí pueden tener algunos efectos, entonces tenemos que tener muy claro cuando vemos esto, los efectos secundarios o no, y si tiene alguna afectación potencial en el hígado, especialmente si el paciente ya es conocido con una enfermedad crónica del hígado. Y si sumado a las pastillas, viene el traguito, viene la comida rápida, ¿nos va a colapsar el hígado en algún momento, doctor? Sí, bueno, eso que usted está mencionando nos lleva a un tema muy interesante, que es que ahorita la población mundial y nuestro país no está exento de eso. Tenemos un gran problema con el hígado graso, o sea, grasa en el hígado, ¿verdad? Que eso nos está llevando a producir muchos pacientes con enfermedad crónica del hígado. Y esto viene aunado a una mala dieta, una dieta de muy exceso de proteínas, de alimentos con mucho preservante, falta de actividad física, falta de insumo de consumo de vegetales, frutas, por ejemplo, y el exceso también de otras cosas como el alcohol, ¿verdad? Que el alcohol daña directamente al hígado cuando se consume en exceso. Y eso nos está llevando a un grupo de pacientes que están acumulando grasa en ese hígado, que producen una inflamación por la grasa que se llama esteatopatitis, y estos tipos de pacientes nos están produciendo cada vez más pacientes con cirrosis y más cáncer de hígado como consecuencia. ¿Por qué es que se acumula la grasa aquí, doctor, en el hígado, directamente? Sí, es muy interesante porque el hígado, también, entre otras de las funciones, es sintetizar unas proteínas que transportan el colesterol en la sangre, que son las lipoproteínas, y también excretan la colesterol en la bilis, ¿verdad? Entonces, el eje del metabolismo del colesterol está en el hígado. Tenemos muchas enzimas que regulan eso, entonces todo lo que usted absorbe y come del intestino delgado, como yo le decía que por la sangre va por la porta aquí al hígado, se termina metabolizando ahí. Entonces, usted le tiene un exceso de estas situaciones, ¿ok? Se empieza a acumular en la célula del hígado, el hepatocito, por ese eje enzimático que tiene. Doctor, ¿por qué es que se da la apendicitis? Que todo el mundo tiene que correr y le quitan el apéndice. Sí, claro. La apendicitis, ¿verdad? El apéndice es una estructura que está aquí en el ciego, ¿verdad? En la parte derecha del colon, ¿verdad? Que realmente se ha dicho que la principal función que tiene es, tiene unos linfocitos para producir anticuerpos, pero realmente no es un órgano vital. Uno evidentemente puede vivir sin apéndice, pero nos da problemas. Y la apendicitis aguda es la indicación más frecuente en un servicio de urgencia de cirugía aguda, o sea, de una cirugía en menos de 24 horas. Y normalmente es porque se produce aquí una obstrucción en esta parte de acá del apéndice, entonces empieza a acumular moco, entonces el apéndice se empieza a engrosar y eso produce un dolor muy importante agudo que normalmente viene desde acá, empieza por acá en la región del ombligo y después se va localizando en esta zona derecha, ¿verdad? Después de unas 6 u 8 horas, ¿verdad? Entonces es cuando la típica que, ay, aquí el apéndice en esta parte. Y salga corriendo. Y sí, porque eso hay que operarlo, porque si no, si se perfora, se salen las bacterias del colon acá y se produce una peritonitis, que es lo que vos decías al inicio, ¿verdad? Y la peritonitis es una condición muy delicada porque esas bacterias pueden entrar al torrente sanguíneo y producir lo que conocemos como septicemia o shock séptico. Doctor, hablemos de esos excesos, esas chanchadas que hacemos, ¿verdad? El aterro de chicharrones con un montón de cerveza y después venimos y le metemos un montón de cosas más. ¿Cómo nos afecta todo este sistema, doctor? Claro, cuando tenemos una carga de ese tipo, como usted dice, en exceso, ¿verdad? Por un exceso de alcohol con grasa, ¿verdad? Podemos tener una pancreatitis, ¿verdad? Una inflamación aguda del páncreas acá, esta glándula, ¿verdad? Que es una en forma de hoja. Esta glándula, desgraciadamente, como vos lo dices, en esos casos se podría inflamar. De hecho, una de las principales causas de pancreatitis aguda es el exceso de grasa con licor, por ejemplo. Pero también podemos tener problemas en la vesícula, eventualmente, ¿verdad? Si usted ya tiene piedras en la vesícula, acá, o litiasis, ya sea porque usted por herencia las tiene o por obesidad y hígado graso, también se asocian. Entonces usted en una comilona de estas, una de estas piedras, la vesícula cada vez que uno come se contrae por medio de una hormona que se produce aquí en la primera porción del intestino, que se llama colistoquinina. Entonces, si la piedra aceptora aquí o se pega aquí, empieza con un dolor muy importante y con vómitos, hay que ir al hospital y puede terminar una cirugía de urgencia. Doctor, empecemos a ayudarle al hígado. ¿Qué podemos tomar para empezar a limpiarlo? Lo más importante para ayudar al hígado es la actividad física. El hígado graso, como les mencioné, está muy asociado a triglicéridos altos, colesterol malo alto, ¿verdad? Y hay colesterol malo y colesterol bueno. El LDL, que es el malo, está elevado. Se puede asociar a azúcar en la sangre o diabetes, ¿verdad? Por ejemplo.
Entonces lo que tenemos que hacer primero es bajar de peso. Si nosotros reducimos la grasa, el perímetro, de aquí a aquí, de grasa, le estamos ayudando enormemente al hígado, ¿verdad? Esa es la primera medida. Estar bien hidratado, por ejemplo, es otra. Comer frutas, verduras, por ejemplo, los suplementos de calcio son buenos también. Los folatos, ¿verdad? Que lo vemos en las hojas verdes, espinacas. Todo lo verde. Exactamente. Brócoli. Por ejemplo, vainicas, por ejemplo, le ayuda mucho al hígado. También evitar el exceso de licor, evitar el fumado. Evidentemente, el tabaquismo no es una buena asociación para el hígado ni para el páncreas, ¿verdad? Se asocia a cáncer de páncreas directamente, por ejemplo, y esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar esa función del hígado. Eso está totalmente demostrado, que si nosotros bajamos de peso le ayudamos. Ahora, desde el punto de vista farmacológico, existen ciertos medicamentos que se podrían utilizar ya cuando tenemos hígado graso de muy difícil manejo, porque tienen muchos pacientes un síndrome metabólico, o sea, hígado graso, diabetes, colesterol alto, presión alta, etcétera, que es lo que se llama METs. Entonces, en estos pacientes podríamos darle omega 3, que se ha demostrado beneficios en el hígado, ¿verdad? Estos derivados de fish oil, de pescado, ¿verdad? Con el ácido linoleico. Y también podríamos en algunas situaciones poder dar vitamina E, que se ha visto que puede tener algún efecto. Sin embargo, hay que valorar bien el riesgo-beneficio, porque la vitamina B en exceso también no es bueno. ¿En qué porcentaje el alcohol se puede pasear en el hígado, doctor? Sí, bueno, definitivamente el alcohol es un tóxico directo, porque cuando usted toma licor, el que metaboliza la molécula de alcohol, ¿verdad?, es el hígado, ¿verdad? Cae directo ahí. Exactamente. Aquí se produce un residuo que se llama acetaldehído, que se queda acumulado en el hígado. Entonces, si usted ya es una persona que tiene un consumo crónico de licor, ¿verdad?, grandes bebedores, ¿verdad?, un 20 a 25% de sus pacientes probablemente, y más si tienen antecedentes familiares o otros factores asociados, pueden terminar en una cirrosis alcohólica. Entonces, que es ya una enfermedad irreversible del hígado. No hay más para allá. Doctor Eduardo Sanz, le agradezco mucho su visita, hombre. Para servirles, estamos a la orden. Buenos días. Patricia. Bien, y yo quiero invitarlos a que ganen en grande con el acumulado. Participar es tan fácil como comprar una fracción. El premio empieza en 100 millones de colones y aumenta 20 millones en cada sorteo. La participación es automática, ya no requiere activación y puede ganar aún más. El acumulado tiene su propia tómbola con 50 bolitas y todas vienen con premio. Son 178 millones de colones en premios extra. Así que ya lo sabe, juegue lotería y chances y gane en grande con ese acumulado. Junta de Protección Social para hacer el bien. Son las 8:58 minutos, vamos a hacer una pausa. Nos vamos a informar con las noticias de cada hora, pero cuando regresemos vamos a hablar de esa medicina natural. ¿Cómo nos puede ayudar a recuperarnos después de un virus? ¿Cómo podernos poderosos? Bueno, aquí se lo vamos a decir. Y también tenemos un mensaje muy importante para cuerpo y para el alma. También muy beneficioso para todos nosotros. Hacemos la pausa, pero ya regresamos. Quédese aquí en Giros. Muchísimas gracias por acompañarnos. A veces nos hacemos ciertos exámenes y salen alterados. Bueno, ¿qué debemos hacer? Tenemos a la microbióloga Cristel Pimentel. Cristel, bienvenida. Muchas gracias, Ítalo. Explíquenos las condiciones básicas que debe cumplir una persona para hacer el examen clínico. Bueno, en este caso, primero es muy importante que la persona tenga un estado de salud general, ¿verdad? Que nos sintamos bien. En caso de que tengamos una diarrea, por ejemplo, una fiebre, lo ideal es esperar a que nos sintamos bien, ¿verdad? También es importante conocer diferentes requerimientos de las pruebas que nos vamos a realizar. Por ejemplo, si esta prueba requiere de algún ayuno, alguna preparación previa. Y también las horas del día que pueden interferir en diferentes exámenes, por ejemplo, las hormonas.
ahí le va a tocar un tema. ¿Cómo pueden influir en el resultado de los exámenes, tal vez las medicinas que tengo que tomar en la mañana antes de hacerme tal vez un examen clínico? Claro, en este caso, bueno, los costarricenses padecemos mucho lo que son hipertensión arterial, diabetes, problemas de tiroides, entonces la recomendación es que el tratamiento no se suspenda, sino que vamos a tomar los medicamentos que acostumbramos día a día. Solo en caso de que el médico lo contraindique, entonces vamos a detener el tratamiento. Pero por lo general este tipo de medicación no influye en los exámenes de rutina. Por ejemplo, una persona que se tiene que hacer el examen de tiroides, doctora, pero está pasando por una crisis respiratoria, ¿le va a salir alterado este examen o tiene que esperar? Bueno, en este caso, la crisis respiratoria como tal no debería interferir en un examen como de la tiroides, por ejemplo. Sin embargo, puede interferir en otros exámenes de rutina como lo es el hemograma. Por eso la recomendación es que nos hagamos este tipo de exámenes cuando nos sintamos al 100% y gocemos de buen estado de salud. Una prueba para saber si tengo colesterol, ¿qué puede afectar esta prueba, doctora? ¿Qué la puede alterar? Bueno, esta prueba es conocida como un perfil de lípidos. Es una prueba que primero requiere un ayuno estricto que tenemos que cumplir de 12 a 14 horas. Ese es el primer paso. Después también tenemos que tomar en cuenta la alimentación, no realizar variaciones de la dieta, sino consumir cosas que consumimos el día a día. Y es muy importante cuando nos vamos a realizar un perfil de lípidos, no consumir bebidas alcohólicas por lo menos 2 o 3 días antes de realizarnos esta prueba, porque las bebidas alcohólicas pueden subir los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre. Doctor, una persona que está esperando ser vacunado contra el COVID, ¿se puede vacunar primero contra la influenza? Claro, qué dicha que tocó el tema de las vacunas. Bueno, en este caso, la persona sí puede vacunarse, pero es muy importante que entre una vacuna y la otra hay que esperar un lapso de 14 días después del esquema completo. Eso quiere decir, la vacuna de la influenza, como sabemos, es una sola dosis, entonces después de aplicada debo esperar 14 días para aplicarme lo que sería la vacuna del COVID. O viceversa, si quiero vacunarme primero contra el COVID, una vez que tengo las 2 dosis, que es el esquema completo, 14 días después puedo aplicar la vacuna de influenza. Doctora Cristel Pimentel, le agradezco mucho. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación. Que pasen buen día. Patricia. Bien, y vamos a hablar ahora de todas aquellas personas que se quejan en estos momentos de que dicen, tengo una inflamación, ¿verdad? Aquí en este sector que no logro cómo bajarle, no sé qué está pasando. Bueno, justamente el doctor David Barbosa viene con nosotros hoy para darnos algunas indicaciones de cómo realmente volver a la normalidad. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy Patricia, días. Mucho gusto, un placer. Sí, y mira, y esa inflamación es normal que vaya aumentando con el transcurso del día. Hay muchas personas que dicen, no, yo me levanto con abdomen plano y cuando me voy a acostar realmente tengo un serio problema de inflamación. En la tarde prácticamente se aflojan un botón, Así ¿verdad? es. Porque ya no pueden cerrárselo. Ahora, ¿por qué se debe? ¿A qué se debe, digamos, que se inflame la mayoría de personas? Son trastornos digestivos que están mediados sobre todo por un proceso de fermentación. Hay trastornos en la producción de ciertas enzimas digestivas que hacen que los alimentos no se digieran adecuadamente. Recuerden que tenemos muchos metros de intestino y entonces las enzimas lo que hacen es ayudar al proceso digestivo para que esos alimentos no se fermenten. Cuando se fermentan ocurre producción de gas, ocurre producción de ácidos y de alcoholes que irritan también la mucosa digestiva y entonces eso genera un proceso inflamatorio, produce distensión abdominal por gas y genera dolor, ¿verdad? Inclusive genera tumefacción, que es cuando sentimos el estomaguito realmente duro. Las personas dicen como un tamborcito. Sí. Exactamente. Ahora, ¿hay gente más propensa, doctora, a esto? Sí, hay factores genéticos que pueden promover que algunas personas tengan faltantes de más enzimas. Por ejemplo, no tenemos
Hay familias enteras que no tenemos lactasa, que es para digerir la lactosa, entonces no somos tolerantes a la leche. Hay personas que tienen faltantes de algunas enzimas como la amilasa, entonces no somos tolerantes a los frijoles, a los garbanzos. Entonces realmente sí depende un poco también de factores genéticos y también depende mucho de estilos de vida, de alimentación balanceada, entre otras cosas. Eso es importantísimo. Y empecemos a hablar de eso y cuáles son nuestros aliados. Claro que sí, yo les traje algunas recomendaciones pensando sobre todo en aquellas personas que puedan ir fácilmente a una macrobiótica y adquirir un productito que le dé un resultado rápido, que sea de fácil preparación. Maravilloso. Y quiero comenzar con un medicamento que pertenece a la medicina ayurvédica, es un medicamento hindú que existe hace miles de años y que ahora está de moda por sus propiedades antiinflamatorias. Estoy hablando de la leche dorada. La leche dorada tiene 4 ingredientes, contiene cúrcuma, contiene jengibre, contiene pimienta y contiene canela. Ahora, todos conocemos las propiedades antiinflamatorias, antisépticas de la cúrcuma y el jengibre, pero la pimienta ayuda a potenciar estos efectos antiinflamatorios. Y la canela es muy interesante porque la canela que la utilizamos en el arrocito con leche, la utilizamos en algunos postres muy ricos, tiene propiedades medicinales muy importantes. Entre ellas, por ejemplo, la canela es un potente relajante y antiespasmódico. Entonces, ayuda a relajar el músculo liso del intestino y esto nos va a hacer que pues nos sintamos mejor muy rápidamente. Ahora, ¿cómo debo tomar la leche dorada? ¿Cada cuánto? ¿En qué cantidad? Y yo sé que hay muchas leches doradas preparadas, ¿verdad? La famosa en inglés, que ahí la vemos, Golden Mix, pero digamos, ¿podemos nosotros prepararla o lo ideal es comprar ya, digamos, las que vienen listas, doctor? Esta es una fórmula instantánea, entonces es muy sencillo, solamente calentamos un poquitito de agua. ¿Caliente o fría? Puede ser caliente para que sea como un estilo tecito, ¿verdad? En este caso pues es más fácil en frío porque no tenemos aquí cerca una cafetera, pero también hay personas que lo preparan como estilo batido, ¿verdad? Con hielo. Y a esta mezcla le podemos añadir un poquitito de canela para potenciar este efecto que les decía que es el antiespasmódico de la canela. Entonces, con solo esto ya está listo para tomar, porque si preparamos nosotros en forma casera, pues tenemos que rallar la cúrcuma, esto genera manchitas en los dedos, el jengibre hay que usarlo con cuidado porque en exceso puede generar diarrea, igual que con la pimienta, y lo podemos mezclar en leche vegetal. Exactas, ¿verdad? Y hay que prepararlo en leche vegetal, ya sea leche de coco o leche de avena. Entonces esta es una formulación que tenemos que ya está preparada, lista para tomar, se toma una vez al día. ¿Una vez? Exactamente. ¿A qué hora? Preferiblemente en la noche para que nos ayude también a relajarnos y a dormir mejor. La leche dorada tiene un montón de beneficios a nivel de salud, se utiliza también para relajar el sistema nervioso que regula el sistema digestivo, o sea, tiene una gran cantidad de beneficios, sobre todo como antiinflamatorio. ¿Esa sería la cantidad o una taza? Sí, es una tacita, simplemente así ya está lista para tomar, no hay que ponerle azúcar ni miel de abeja, es instantáneo, es realmente muy sencillo y si ustedes se ponen a ver en redes sociales, todas las estrellas ahora están utilizando la leche dorada por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y muchas veces esas personas que dicen es que tengo el abdomen inflamado o agrandado, que piensan que es sobrepeso, es inflamación. Cuando utilizan un antiinflamatorio reducen considerablemente su abdomen. Entonces esta es una muy buena alternativa, sobre todo para reducir el componente inflamatorio del problema digestivo. Ok, de la leche dorada pasamos a... Quiero recomendarle la Quassia amara, es el nombre científico del hombre grande. Ay, yo decía así, ¿dónde está el hombre grande? Que no lo veo. Bueno, esta matita que está aquí, este dibujito, es el hombre grande, pero no le recomiendo tampoco utilizarlo en forma casera porque es realmente amargo. Estas tabletitas vienen ya listas para tomar. Digamos. Bueno, hay gente que le gusta, pero personalmente me parece fortísimo. Estas tabletitas vienen con un recubrimiento para evitar esa sensación de amargura. Sin embargo, tiene todos los principios activos que se llaman cuasinoides, que están presentes en la Quassia y que tienen una propiedad procinética. Esto significa que ayuda a regular el movimiento del bolo alimenticio a nivel gastrointestinal. Lo que tenemos ahí atracado. Exactamente. Y además también promueve la producción de enzimas digestivas. Vea qué importante. Entonces, con una pastillita de hombre grande podemos perfectamente bien ayudar a evitar que se dé el proceso de fermentación. Ahora, estas pastillas, ¿cada cuánto depende de qué 3 veces edad al tengamos? día con las comidas, adultos o
jóvenes a partir de los 12 años de edad. Una en tableta cada comida. 3 veces al día con las comidas, exactamente, para reducir ese proceso. ¿Por cuánto tiempo? Porque la gente debe estar diciendo, ok, pero digamos, ¿cuánto tiempo me las tengo que tomar como para regular mis problemas de inflamación? Hay problemas que pueden ser resueltos en muy pocos días. Por ejemplo, ahora que estamos con el tema de la vacunación, una reacción adversa muy común son los problemas de inflamación, de diarreas, ¿cierto?, de distensión abdominal, como efecto secundario de la vacuna. Entonces, pues de 3 a 7 días de utilizar casi es suficiente para controlar esos síntomas. Y por ser natural no tenemos ningún problema, no hay efectos secundarios, tranquilamente. Ninguna contraindicación de momento con ningún medicamento, no hay ningún choque ahí de una interacción. Ok, vámonos por aquí, que esto lo podríamos tener en nuestros jardines. Claro, aquí, ojo, esto es muy importante, escoger la hojita de sábila correcta, ¿verdad? Que es esta carnudita, que no tiene manchas. Está bien gordita. Exactamente, esta es la aloe vera barbadiensis, que es la que realmente se recomienda para el consumo oral. Podemos hacer un juguito de sábila, es importante retirar toda la cascarita y el juguito rojo o anaranjado que sale de la sábila antes de prepararlo, y podemos utilizarlo con jugo de papa, jugo de zanahoria, que ayudan a controlar la acidez. La papa y la zanahoria tienen un almidón que ayuda a recubrir las paredes del intestino y del estómago y lo protege contra esos ácidos, esos alcoholes que produce la fermentación que les expliqué antes. Correcto. Entonces, cuando hacemos un fresquito de sábila y le añadimos jugo de papa y jugo de zanahoria, estamos como creando una capita protectora para que esas sustancias que son irritantes no generen problemas en nivel de la mucosa digestiva. A la hora de hacer el jugo con zanahoria y papa, crudo y con cáscara. Sí, claro, lo que se recomienda para extraer el almidón era lo que hacían antes las abuelitas para almidonar las camisas, sí, claro, ¿verdad? Sí, que es que se raya por un rallador, se toma todo eso, se mezcla con agua, se pone en un trapito limpio y se escurre al máximo. Esta lechita blanca que vamos a obtener de la papa es lo que es más rico en almidón y es lo que vamos a mezclar para licuar con la sábila y con la zanahoria. Entonces este almidón es esta sustancia, es en realidad un carbohidrato, una molécula muy grande que se pega a las paredes de la mucosa y lo protege. Entonces las personas que sufren también no solamente de inflamación, sino de acidez y de gastritis, también úlceras, estas cosas, también le va a funcionar súper bien. ¿A qué hora me lo tomo? ¿Un solo vaso o más de esto? ¿Cómo sería? Aquí hay un vasito en realidad de un jugo ya concentrado mezclado con agua, pero también puede tomarse por onzas. Entonces si se toma puro este jugo pueden ser 2 onzas 3 veces al día antes de las comidas. ¿Por qué antes? Porque ocupamos ese efecto protector sobre la mucosa gastrointestinal y para eso ocupamos entonces que el carbohidrato llegue y pues se adhiera a las paredes de la mucosa antes de ingerir alimentos. Bien. Ahora, doctora, aprovechando que usted está aquí, que mucha gente está en el proceso de vacunarse, ¿verdad? ¿Cuál podría ser la recomendación? No sé si para algunos que van un poco sugestionados, que sea algún contenido previo. Sí. Y para los que de alguna manera se sienten maluco después, que podrían también echarle manita. Yo trabajo en las dos medicinas, ¿verdad? Yo trabajo con medicina química como farmacólogo y trabajo con medicina naturista. Y entonces esa es la pregunta más común. Sí. Doctor, ¿qué hago con la vacuna? Me da miedo. Yo siempre les digo, vamos a los números. ¿Cuántas personas nos dijeron hoy que están internadas en un servicio de cuidados intensivos por COVID? Más de 400, 500 personas. ¿Y cuántas personas hay internadas por aplicarse la vacuna? Probablemente ninguna. Entonces, definitivamente, los hechos aquí en Costa Rica nos dicen que la vacuna es segura y que la vacuna nos puede ayudar a protegernos contra estos riesgos tan altos que tiene el tema del COVID-19. ¿Qué tenemos que hacer? Preparar nuestro sistema inmunológico. Recuerden que la vacuna funciona a través de nuestro sistema inmune, del sistema inmune específico, generando anticuerpos para protegernos contra el COVID. Entonces tenemos que tener un sistema inmunológico fuerte. Consuma, por ejemplo, limón, mandarina, consuma naranja criolla, consuma fresas, productos que sean ricos en ácido cítrico que fortalece el sistema inmunológico y que sean de origen natural. Puede utilizar perfectamente la cúrcuma también, que la cúrcuma tiene un efecto que se llama inmunomodulador. Esto significa que ayuda al sistema inmunológico a fortalecerse, a optimizarse y en la creación también de anticuerpos es muy importante el efecto inmunomodulador. Así que la cúrcuma antes y después de la vacunación va a ayudarnos a 2 cosas. Primero, a disminuir la aparición de efectos secundarios, porque los efectos secundarios son relacionados a un proceso inflamatorio. Correcto. También. Y segundo, va a ayudarnos a optimizar la producción de anticuerpos
de la vacuna. Así que la cúrcuma antes y durante la vacunación, señores y señoras que están en casa, que en estos días tienen cita, vayan tranquilos, pónganse en las manos de Dios, tome cúrcuma antes, durante y después y va a ver que va a minimizar al máximo los efectos secundarios y va a quedar con la tranquilidad de que su sistema inmunológico va a producir anticuerpos de buena calidad. Antes, durante y después, ¿en qué cantidades y en qué presentación la cúrcuma? ¿Qué es lo que está preguntando la gente, doctor? Ahorita recuerden que tenemos la leche dorada que contiene cúrcuma, entonces esta es una muy buena opción porque ya en una tacita como esta tenemos la garantía de que hay una buena cantidad de cúrcuma. Sin embargo, hay capsulitas de extracto de curcumina, que es el alcaloide activo de la cúrcuma. Podemos tomar una capsulita 2 veces al día y con eso perfectamente bien. Siempre les recomiendo con las comidas, ojalá con alimentos fuertes, porque la cúrcuma... Para que no caiga pesadito. Sí, no, y además la cúrcuma le gusta la grasita. Entonces, si usted la consume con alimentos, por ejemplo, con huevito... No sería bueno. No es muy buena idea, pero si lo consumís con un atuncito o con un huevito o algo así que tiene un porcentaje un poquito mayor de grasa, la absorción de esos curcuminoides va a ser todavía mayor y eso va a tener también un mejor beneficio. Excelentes recomendaciones, doctor. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias por la invitación, Un placer Patricia. tenerlo aquí. Gracias. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente. Ya usted vacunadísimo, me imagino. Por supuesto, con las 2 dosis. Gracias a Dios. ¿Qué hora es que no la veo, don? A ver, vamos a ver, 9:20. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos estaremos hablando de cosas muy interesantes para ustedes, así que presten atención. Masaje, pero un masaje diferente, un masaje que va a impactar nuestro cuerpo y nuestra alma. Ya volvemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece un masajito de espalda que también le va a curar el cuerpo, pero también le va a sanar el alma? Tenemos a la terapeuta holística Yamile Aristizábal. Yamile, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo puedo encontrar este masaje, la tranquilidad física y también del alma, Yamile? Sí, es importante entender que el masaje no solamente te va a ayudar para aliviar las afecciones que tienes en el cuerpo, sino que también te va a ayudar a sanar el alma. Puedes usar algunos aceites esenciales. Los aceites esenciales son súper efectivos y tienen cada uno su propio efecto. Es importante que coloques, siempre que vas a tocar un cuerpo, calientes tus manos porque vas a estar muy frío antes de tener ese contacto con la persona. ¿Cómo tiene que ser un masaje antiestrés? Bueno, un masaje antiestrés es un masaje relajante, se debe hacer de manera caudocefálica, es decir, de la cabeza o del cráneo hacia abajo, de una manera muy suave y muy gentil, de esta manera. Es importante tener en cuenta siempre la columna la debemos respetar, nunca debemos tocar la columna, siempre de la columna hacia afuera y en movimientos muy suaves y muy relajantes. No le puedes hacer daño a nadie con este tipo de masaje. Solo tienes que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud dice que no podemos hacer masaje en personas que tienen cáncer. Este masaje se usa solamente cuando tienen cáncer, solamente en personas que están en cuidados paliativos, es decir, cuando ya le vamos a dar una calidad de vida para ayudar a que la persona parta. Por ejemplo, en ese movimiento que está haciendo, ¿cuándo tiene que durar y cuánta presión tiene que ejercer, Yamile? Más que la técnica, me gustaría que nos conectáramos con el sentir de la persona, la necesidad de la persona. Uno puede sentirla a través de los dedos. Entonces, más que el tiempo, yo sugeriría, tómate el tiempo que necesites y no hagas más que eso. Si no estás en disposición de hacerlo más porque estás cansado, porque algún ruido en tu interior se atravesó, preferiblemente para y ese masaje va a ser súper poderoso porque es el masaje que te nació, el que sentiste, el que disfrutaste y hasta ahí. Sí debe ser con una presión, el masaje relajante, una presión muy suave y muy sutil. Y no debe ser muy profundo porque es relajante, por supuesto. Yamile, es importante que usted me contó que antes de dar un masaje, usted como terapeuta holística, no celulares, se conecta con ella. ¿Cómo hace para conectarse con el paciente? Mira, la intuición es súper importante. Cuando nosotros éramos niños, tu mamá cuando tenías un dolor en la pancita, lo primero que hacía era tocarte. Es algo muy intuitivo. Realmente no necesitas para este tipo de masaje ninguna técnica en especial.
O sea, lo importante es la intención que vas a colocar en la persona y siempre debe ser una intención positiva, de si es para estrés, una intención de ayudarle a la persona a relajar, si es para ayudarle al alma, vas a colocar otra intención diferente. Ayudémosle al alma, esa persona que tiene, ¿qué tipo de dolores se puede ayudar este masaje? Cuenta. Todos los dolores se pueden aliviar con este masaje y cada dolor se estaciona en diferentes zonas del cuerpo. Por ejemplo, el dolor lumbar en espalda baja tiene que ver muchísimo con el miedo. Entonces, es importante también indagar con la persona, comunicarse con la persona. ¿Qué está pasando en su vida? Y eso le va a ayudar también a sacar toda esa emoción. Una persona que se acaba de divorciar o que tiene un dolor sentimental muy fuerte, ¿a dónde le puede doler? Uy, le puede doler el pecho generalmente. El corazón. Sí, el corazoncito. Entonces debe ser un masaje enfocado en el corazón. Entonces es un tipo de masaje muy sensitivo y como les repito, más que la técnica es la intención con que tú haces el masaje. Cuando alguien está pasando por un proceso difícil de separación, un duelo, lo que necesita un ser humano es contención, necesita cariño, necesita afecto y el contacto psicoafectivo que se da en el masaje es súper importante. Ahora, ese dolor de cabeza que no se quita, ¿cómo debe ser ese masaje? Bueno, ese es un tema muy interesante porque tenemos diferentes puntos de vista, entonces yo quiero expresar como el mío. Cuando tienes un dolor de cabeza muy fuerte, lo importante es relajar y que la sangre llegue de una manera más fluida como al cerebro, sí, que fluya y de una manera suave. Para mí el mejor masaje en la cabeza es el masaje suave, sin embargo... hay muchas técnicas. Sí, hay muchas técnicas y muchas opiniones al respecto, especialmente en ese tipo de masaje de cráneo. Usted sacó una palabra muy importante, el duelo. Una persona que está pasando por un duelo, ¿qué tipo de masaje tendría que pedir? Como decía, un masaje centrado en el corazón, definitivamente. No un masaje con descontracturante, por ejemplo, no es un masaje indicado para alguien que está pasando por un duelo, porque un masaje descontracturante te va a sacar la contractura. Ahí estás metiendo más presión, ¿verdad? Porque es un masaje descontracturante. Entonces, en un masaje descontracturante tú metes más presión. Yo no recomiendo a alguien que no haya hecho algún estudio mínimo de masaje que haga un masaje descontracturante, porque pues la idea es que te lleves una herramienta a tu casa que puedas practicar con tu familia y además una herramienta súper efectiva, súper poderosa que puedes usar con tu pareja, con tu mamá, con tu hijo y eso los va a unir mucho. De hecho, la Asociación Internacional de Masaje Infantil tiene unos cursos maravillosos donde puedes aprender a masajear a tu bebé. Y son niños que desde pequeños se notan supremamente diferentes, se desarrollan a sí mismos, tienen un conocimiento de sí mismos increíble, tienen una conexión con sus padres, se desarrollan mejor en la sociedad. ¿Cada cuánto tiene que hacer un masaje, digamos, como para curar el alma, pero también tener el cuerpo bien? Sí, depende de cada necesidad, ¿verdad? Yo considero que una persona debería hacer su masaje por lo menos mínimo una vez al mes. Mínimo, pero si tú me estás hablando de un niño o de un bebé que está recién nacido, debería de hacerle los padres masaje 2 veces al día, 1 vez al día, mínimo 3 veces a la semana. Y si hablamos de ácido láctico, ¿qué tanta presión tiene que hacer la masajista? Para trabajar el ácido láctico definitivamente es un tema ya mucho más profundo porque va más un masaje de tejido profundo. Entonces, digamos que el ácido láctico en el masaje relajante, que es el que estamos viendo ahora, se trabajaría y se eliminaría a través de la orina, a través del sudor, por medio del sistema linfático. Yamile, le agradezco mucho. Gracias por su visita. Muchas gracias a ti por invitarme. Tere. Y bueno, llegaron las lluvias y yo estoy con la señora asesora y decoradora de interiores, doña Damaris Rojas, que hoy nos va a explicar de unos nuevos toldos que ella maneja. Doña Damaris, ¿cómo le va? ¿Qué tal, María Teresa? Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Aquí mostrándoles un producto maravilloso para estas épocas. Estamos en épocas de lluvia. Ay, sí. Tenemos espacios a la intemperie donde necesitamos productos que nos protejan del sol, de la lluvia, del brillo. De todo. Esto es maravilloso. Doña Damaris, cuénteme de este producto, cuénteme de este toldo.
Sí, este toldo que tenemos acá, María Teresa, es un toldo especial para intemperie. Este que tenemos acá. Sí, este toldo es hecho en un material que se llama screen. Este material es especial para todo lo que es lluvia y sol. Entonces, así como vemos aquí, esta mampara nos va a ayudar montones a que nuestros muebles no se dañen, a que el piso no se dañe, a que las paredes no se dañen, porque algunas veces tenemos terrazas que son como corredores. Correcto. Muy cerca de puertas principales. Y entonces, con esto no se nos va a meter el agua. Con esto no vamos a tener ningún problema. El toldo tiene 3 posiciones y es en un material screen. Tiene unos sujetadores bastante importantes que permiten cubrir absolutamente todo. Igual lo podemos bajar y el toldo, ve que el manubrio va bajando. Jimena nos está ayudando con esto. Muy bien. Y entonces nos da 50 centímetros de distancia y eso le da no solo mayor amplitud, sino que además de darle amplitud, lo que nos va a dar es sombra. La lluvia viene y resbala, porque es un material que lo que va a hacer es que pega y resbala la lluvia. Y doña Damaris, ¿en qué lugares los podemos poner en la casa? Básicamente en exteriores. Claro que si uno puede tener también este material se usa para interior también. Perfecto. Pero lo que cambia es la forma de sujetarlo. Veamos este también que tenemos de este lado. Sí. Este roller, por ejemplo, si uno tiene un espacio interno o externo, este es el mismo material. Este es screen, igual que aquel. Solo que este se puede usar para interior y para exterior. Lo que va a variar es la forma en que lo vamos a sujetar. Porque en un manubrio como aquel, donde tiene un brazo, donde le podemos dar inclusive una distancia del espacio de 50 centímetros, también podría ser completamente vertical. El asunto de este producto, María Teresa, es que no lo podemos usar de forma horizontal. No se puede de forma horizontal, solamente... Solo vertical. De manera tal que si usted tiene un producto como este que es perforado, usted lo tiene vertical, el agua va a resbalar. Pero si usted lo tiene horizontal, lo que va a hacer es una bolsa. Y lo que va a hacer es una lluvia de agua. Correcto. Porque la va a filtrar. ¿Y cómo lo podemos ir limpiando? Vamos a ir pasar a este y mientras me va a comentar cómo lo podemos limpiar, ya que está con tanta agua. Claro. Este es un toldo exterior también, pero este es con brazos extensivos. Este es una maravilla porque ahí sí es horizontal. Me encanta. Este lo podemos hacer de este material. Estos son telas que se llaman sombrelas. El material sombrela tiene un 80% para interrumpir el agua. O sea, el agua no se va a colar. Si lo hiciéramos en un material como el screen, solo nos serviría para sol, no para lluvia. Porque entonces el agua se empoza y lo que va a hacer es que va a bajar el agua, digamos, como lluvia. Correcto. ¿Verdad? Entonces, no nos sirve el screen. Tampoco sirve usar un roller en blackout, porque el blackout es para interior y no para exterior. Aparte que si no es perforado, lo que produciría en una pantalla como aquella es una bolsa que daría demasiada fuerza a los soportes y los va a dañar. Perfecto. En este caso, podemos hacerlo screen si es para sol. Y en el caso de esto, que es una sombrela, lo podemos hacer este toldo retráctil. Así como lo ven, está completamente abierto, pero uno lo puede cerrar con el manubrio y queda perfecto. Y se puede hacer del color que usted quiera. Si uno quisiera, digamos, hacer una combinación con texturas y demás, se puede hacer, siempre y cuando la tela sea sombrela. Doña Damaris, muchísimas gracias por toda esta información. Creo que es sumamente importante ya que estamos llenos de lluvia en estas fechas. Sin duda. Muchas gracias por todo. Gracias por la invitación y espero poderles servirles. Así es. Ítalo. Un gustito de martes, vea qué delicia, arrocito con leche, pero un poquito más saludable y usted lo puede hacer en su casa. Cian Alvarado, bienvenida. Hola.
Ciani, arrocito, ¿se puede hacer un arrocito con leche, con menos azúcar, con más fibra, con un poquito más de nutrición? Claro, se puede hacer lo que piden. Ahora, ¿cómo le metemos ese sabor y ese sazón a este arrocito con leche, Ciani? La base del arroz con leche, Ítalo, siempre es la misma, ¿verdad? Por acá la tenemos, se las muestro, un momentito. Leche que puede ser descremada, puede ser leche de coco, puede ser leche de almendra. Lo que usted guste. Lo que usted guste. ¿Arrocito, una taza? Arroz en realidad es proporcional a la cantidad que usted quiera hacer. Por ejemplo, para 3 tazas de arroz es un litro de leche y ahí vamos, ¿verdad? Es proporcional. Ahora, aquí entramos en un tema de canela. ¿Qué tipo de canela? ¿Hay en astilla también o en polvo? Eso depende de la persona, pero ¿cuánto canela? Digamos, en la canela que se recomienda para hacer la base del arroz con leche siempre es en astilla. La del mercado. Ajá, la que es en polvo es la que se le adiciona después. Ahora, si revisemos este arrocito, ¿qué tiene este arroz diferente a los demás, Ciani? Que esto es algo de lo que usted hace. Exactamente. Bueno, exclusivamente tiene leche de almendra y tiene edulcorante, que pueden usar el de su marca predilecta, ¿verdad? Entonces tiene leche de almendra endulcorante y tiene leche en polvo light, ¿verdad? Ahí vamos quitando, ¿verdad? Calorías. Ahí vamos quitando calorías. De hecho, el arroz yo lo hice con arroz regular, pero se puede hacer con arroz integral o bien, y lo hicimos una opción en avena, ¿verdad? Que no es arroz, pero es avena. ¿Y primero lo cocina con la lechita de coco, Ciani? Primero no, el arroz siempre se va a poner a reventar en agua. ¿Primero revienta? Siempre se revienta en agua, se le echa la canela, el clavo de olor y ahí se tapa. Yo le echo, por ejemplo, ralladura de limón. Ay, qué rico. ¿Verdad? Y se tapa hasta que él reviente. Una vez que revienta le vamos agregando las leches. Le agregamos la leche en polvo, le agregamos la leche líquida. Ahí hay una opción que es de menos caloría que se llama crema de leche, ¿verdad? Yo, por ejemplo, usé crema de leche, pero pueden usar ahora, hay muchas opciones light, se puede usar cualquier opción que Ahora, cada quien tiene su receta y cada quien hace su receta de años, pero si usted quiere quitarle calorías, esta es una buena opción. ¿Cómo llegamos a esta textura tan deliciosa que tiene aquí, Ciani? Las texturas cambian, Ítalo, y las texturas cambian basado al enfriamiento del arroz con leche. Por ejemplo, si yo quiero una textura más líquida, una vez que yo tenga el arroz con leche listo, lo saco en una ollita o en un recipiente aparte y luego da una textura más líquida. Si quiero una textura más cremosa, se deja enfriar en la olla y él va a crear una textura más cremosa. Ciani, hay gente que lo deja reposar un día, una noche. ¿Es válido también para que absorba todo? Sí, es válido. Realmente, a mí personalmente me encanta el arroz con leche caliente. Calientico, recién salidito. Me fascina, claro. Exacto. Tenemos varias opciones, Ítalo, que están por acá. Que son con lo que se puede combinar el arroz con leche, Dale ¿verdad? el toquecito extra. Exacto, podemos usar frutos, ¿verdad? Que puede ser maní, almendra, los frutos que quieran o las semillas. Podemos usar mieles, que también pueden ser bajas en calorías. Podemos usar coco, que puede ser coco deshidratado. O fruta para los niños y niñas. O fruta, y también se puede hacer un arroz con leche con sirope, que es el famoso arroz con leche de Churchill. Ajá, ese es. Pero es importante decir que hay sirope light también, bajo en azúcar. Entonces lo podríamos hacer con una lechita light, o sea, y la opción de avena que se hace igual, exactamente igual que el arroz con leche. Hay un tip que tenemos que entenderlo y profundizarlo. Cuando hacemos arroz con leche light, el edulcorante se pone de último. Ojo con eso. Ya cuando está totalmente apagada la cocina, ponemos el edulcorante. ¿Por qué? Porque el edulcorante no da tanto sabor en caliente. Ciani, muchas gracias y que Dios le bendiga esta cuchara. Gracias. Sí, invitarlos a que nos sigan en Facebook, en Instagram. No solo esto hacemos, pero es parte de lo que Un poquito de mucho. Hacer. Exacto. Tere. Y vuelve el estampado más chic y retro. Está de tendencia. Es al estampado Gingham,
Y hoy lo vamos a conocer gracias a la asesora de moda, Francela Mena, que nos viene a contar todos los detalles de cómo podemos trabajar con estas diferentes prendas. Francela, ¿cómo estás? Muy bien, y vos, Tere, muchísimas gracias. Bueno, como decías anteriormente, el Gingham ha estado con nosotros desde siempre. Tal vez ustedes lo ven y dicen, me recuerda a los días de picnic, me recuerda tal vez decoración, porque en un tiempo estuvo en decoración, ¿verdad? Pero ahora se traslada a nuestros armarios en forma de blusas, pantalones, faldas, y es el ejemplo que tenemos con la primera modelo. En este primer outfit tenemos el Gingham en tono azul con blanco. Les cuento, este estampado siempre lo vamos a ver en la combinación con blanco más un color primario o un tono pastel, lo que nos da la ventaja de combinarlo ya sea con el tono base, que es el blanco, o con el azul o el tono pastel. Entonces es bastante versátil. Inclusive podríamos agregar un tercer color para darle un pop of color, ya sea con un blazer o algún accesorio extra. Ok, vamos a ver a la siguiente modelo, porque de hecho ella viene con un blazer que está espectacular. ¿Qué tan versátil es este estampado? Este estampado nos sirve para toda ocasión, y este específicamente, acá estamos viendo lo que es el Gingham junto con una versión que es el tweed. El tweed es un estampado, es una textura escocés que es utilizado por las mejores marcas de lujo. Lo hemos visto en las marcas más costosas, en todas las marcas de lujo, y lo vemos con el Gingham porque le da ese toque como fresco, femenino. Es una prenda que podemos llamar protagonista. Como vemos en la modelo, le pusimos un look monocromático. Ella prácticamente no tiene ningún accesorio adicional porque el blazer en sí es protagonista, y simplemente lo agregamos y estamos listas para cualquier evento u ocasión. Y como me decías anteriormente, cuando hablamos de estampados decimos, bueno, tal vez son prendas de verano únicamente o no las podemos usar en ciertas ocasiones, pero el Gingham se presta para usarlo tanto en eventos formales como en ocasiones de oficina, como es el caso de este outfit. Acá vemos a la siguiente modelo. En este caso ella está usando una falda tubular, tiene un corte bastante favorecedor. El estampado, al ser pequeño, favorece montones la figura. Lo combinamos con una clásica camisera y estamos listas para la oficina. Y estos los podemos encontrar en diferentes colores para diferentes ocasiones, como dijiste anteriormente. Diferentes colores, combinaciones, inclusive texturas, y tiene la versatilidad de que podemos ponerlos un poco más atrevidas y combinarlos inclusive con texturas. Por ejemplo, el próximo outfit que viene acá. Este es el clásico, ¿verdad? Este es como el que les decía anteriormente, nos recuerda el típico picnic. Es divino, y bueno, acá lo combinamos con tenis, ya algo más casual, un look de fin de semana, y le agregamos un abrigo que, a pesar de que tiene textura, no se ve saturado porque lo utilizamos en el tono neutro. Y finalmente viene... Este me encanta con la tonalidad, bueno, en amarillo, y la blusita, el crop top en celeste. Tere, es una de las tendencias que viene más fuerte este año, que es lo que se llama color blocking, que es utilizar colores que son contrarios o colores primarios, digamos, juntos. Tal vez son combinaciones un poco más atrevidas que no son tan usuales, pero generan un impacto hermoso y nos hacen ver espectaculares. Acá igual volvemos a ver la tendencia en blanco, el cuadro un poquito más grande, pero siempre espectacular. Así que ya saben, chicas, si quieren estar en tendencia este año, el Gingham tiene que estar en sus armarios. Francela, muchísimas gracias por todos estos consejos de moda y demás, pero en estos momentos nos vamos a un corte comercial. Ustedes quédense con nosotros porque al regresar de este corte les vamos a mostrar cómo hacer trenzas espectaculares con un pañuelo, así que no se vayan de la Casa de Giros. Los peinados con trenza nunca van a pasar de moda, y si les ponemos un accesorio como un pañuelo se van a ver simplemente sensacionales. En esta nota le mostramos cómo. Las trenzas es un peinado muy clásico en las jóvenes. Muchos de nuestros antepasados la usaban. Ahora la tendencia es combinar el trenzado con alguna pañoleta. Se han evolucionado con el tiempo porque obviamente le va poniendo uno un toquecito más moderno. Últimamente se están utilizando mucho lo que son pañuelos, ¿verdad? Justamente con las trenzas, entonces da un toque de modernidad y un poco de frescura.
importante también es el color del cabello, porque si es un cabello claro, se nota más la trenza y podemos utilizar pañuelos de diferentes colores. Si es un cabello oscuro, generalmente siempre son colores fuertes los que tenemos que utilizar. Se recomiendan cabellos largos, ya que de esta manera la trenza podrá lucir de una mejor forma. Se puede hacer en todo tipo de cabello, lo más importante es el largo, porque la trenza, digamos, al ser de 3 gajos, ¿verdad? Tenés que tener y vas cruzando, vas haciendo un cruce, una trenza, ¿verdad? Y lo más importante es el largo, porque si el cabello es muy corto te van a sobrar pedacitos. Entonces generalmente si quieres usar un accesorio, ¿verdad? Si el cabello es muy corto, es siempre recomendable usar un cordón, pero si el cabello es largo, puedes usar cualquier tipo de pañuelo. Este tipo de peinado dan una apariencia juvenil y fresca, es lo más importante. Entonces, para este tiempo, como estamos en el calor, ¿verdad? Entonces, es un look, aparte de que es un look de día, es un look playero también. Para que el peinado dure todo el día, se recomienda agregar un poco de fijador en el cabello. Con un simple accesorio como este, su peinado quedará espectacular. Y para conmemorar el Día Internacional del Reciclaje, decidieron hacer un vestido de novia, escúchenme bien, de plástico. Yo no lo podía creer hasta que lo vi. El vestido de la novia siempre es un elemento muy importante en la boda. Por supuesto, se trata de uno de los momentos más importantes de la vida. Pero encontramos uno completamente inusual. Está hecho con medias panties y papel. El vestido en sí es todo de plástico, el forro que lleva por dentro es de sombrilla de playa. Los accesorios, esos son de latas de refresco, anillo, pulsera, collar, arete. La coronita también es de bolsa plástica. También decidimos hacerles zapatos. Los zapatitos son hechos de botella plástica. La Cruz Roja organizó una actividad en todo el país para celebrar el Día Mundial del Reciclaje. Dentro de nuestros ejes estratégicos tenemos uno que es muy importante, trabajar por el medio ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático. Esto nos lleva a implementar una serie de actividades para cambiar la cultura con nuestro personal de reciclar, separar residuos, que es muy importante, y darle una vida útil en todo sentido a los desechos que tenemos. Le pusimos un nombre, se llama Princesa Dolce. La Princesa Dolce era una princesa indígena de Quepos, que tiene su historia. Ella fue secuestrada, entonces tiene un significado que también tiene que ver con Quepos. Entonces ahí tenemos, para que vean que no todo, las cosas no son basura, todo tiene un sentido y un porqué y podemos reciclar. Un mes duré, bueno, lo que fue la recolección de las bolsas, nos ayudaron los compañeros, la elaboración, pues me ayudó un poco mi mamá y otros compañeros ahí me ayudaron en lo que fue la elaboración de las flores y la hermosa modelo que nos trajimos, ¿verdad? Por eso me la traje, porque es una muñeca. Lindísimo ese vestido, se los dije, pero algo que no es tan lindo es esta papadita que tanto a mujeres como a hombres nos mortifica y no sabemos cómo eliminarla. Pero en esta nota les contamos cómo. La papada es una de las cuestiones que más preocupa a las personas. Es un problema muy frecuente a todas las edades, ¿verdad? Y muchas veces no necesariamente porque la persona está con aumento de peso, simplemente porque esa es su fisionomía y poco a poco se va formando, ¿verdad? O a veces es por herencia. Existe un tratamiento que lo puede eliminar en tan solo 45 minutos.
La radiofrecuencia facial aumenta la producción de colágeno y elastina. Finalmente, termina con un masaje reafirmante. Primero iniciamos, se limpia bien la piel. Si la persona ya tiene su limpieza de piel profunda anteriormente, pues nada más hacemos la limpieza, si no se hace una exfoliación para empezar a penetrar producto, ¿verdad? Después. Y el paso siguiente sería aplicar la radiofrecuencia. La radiofrecuencia facial aumenta la producción de colágeno y elastina. Las mejillas se van cayendo por efecto gravedad. A partir de los 25 años ya en la segunda y tercera capa de la piel las estructuras se van cambiando de fisionomía y entonces va por efecto gravedad va bajando. La apariencia es esa, ¿verdad? La piel caída, añeja, la persona va envejeciéndose prematuramente y es porque el óvalo va cayendo. Entonces lo que hacemos es tratamiento especial y luego procedemos a aplicamos un parche especial que contiene principios activos reafirmantes, excelente, y se aplica y se deja actuar durante 15-20 minutos. Y terminamos el procedimiento con un buen masaje drenante y efecto reafirmante para ayudarle a drenar todos los líquidos que se han acumulado ahí, también en la papadita, donde están los ganglios que se encuentran detrás de la oreja. Finalmente termina con un masaje reafirmante. Y llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en estas 2 horas. Recuerden que mañana nos vemos a las 8 de la mañana aquí en Hits. Que pasen un feliz día, que Dios los acompañe y cuídense mucho. Nos vemos mañana. Mañana 8 en punto es la cita y gracias por ser parte de esta familia. Abracen mucho a sus mamitas. Los queremos mucho. Y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal